Bien, buenos días. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra quinta sesión. Sería este último día, viernes. Nosotros estaremos trabajando hoy con un primer bloque de 3 conferencias de computación electrónica de las 8 a las 10. Posteriormente, la conferencia magistral a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Y de 11 a 12:20 tendríamos 2 charlas más relativas a visión computacional y animación. Finalmente, para las 12:30, tener la ceremonia de clausura. Enseguida, ahorita a las 8, vamos a ver un proyecto titulado Desarrollo de un sistema de comunicación inalámbrica de bajo costo para torres indicadoras Andon. Y esta charla a cargo de los compañeros de la Unidad Académica Zapopan, el maestro Ted Azrael Cortés Aguilar y la maestra Adriana Tobar Arriaga. El maestro Ted, ¿está listo para presentar? Sí. Adelante, por favor. Muy bien. ¿Me pueden confirmar si están viendo aquí la pantalla completa? Sí, sí se ve. Ok. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a participar en este evento. Como bien comentó hace un momento nuestro compañero, su servidor y la profesora Adriana Tobar trabajamos en la Unidad Académica Zapopan. Yo en el departamento de electrónica y la profesora en el departamento de sistemas computacionales. Y el trabajo que vamos a presentar a continuación trata sobre el desarrollo de un sistema de comunicación inalámbrica de bajo costo para torres indicadoras Andon. Ok. Bien, pues como resumen de este trabajo, pues vamos a tener que el monitoreo de las condiciones de operación de las máquinas o estaciones de trabajo y procesos se puede realizar a través de un sistema Andon, que en japonés quiere decir señal luminosa o luz, ¿no? Y estas son una de las herramientas utilizadas en la manufactura esbelta o Lean Manufacturing para generar alertas visuales mediante señales de color de luz acerca de cuál es el estado que guarda una máquina durante su proceso o su operación. Lo que nosotros vemos es que es necesario pues, que estos sistemas evolucionen en el marco de la industria 4.0 hacia sistemas que se puedan comunicar vía remota, en este caso a través de un enlace por radiofrecuencia. Entonces, lo que nosotros vamos a presentar a continuación, pues trata sobre la integración de un sistema de comunicación inalámbrica precisamente a este tipo de torres a través de unos módulos que son los NRF24L01, que pues son de bajo costo comparado con otros módulos de comunicación por RF. Y bueno, pues los resultados que obtuvimos es que pues efectivamente se logra la comunicación de la señal o de la alerta dentro de los rangos de operación de distancia de estos modulitos y ajustando algunos parámetros como la carga útil de datos, en inglés payload, y otros parámetros configurables en los módulos como son la velocidad de transmisión. Bueno, este sistema de las torres indicadoras pues es parte de algo un poquito más amplio que se conoce como redes sensores inalámbricos. Estos sistemas van a estar conformados por un nodo maestro y una serie de nodos esclavos, como se ven aquí en esta imagen, que se van a estar comunicando vía inalámbrica y transmitiendo su información, ¿no? Entonces, lo que aquí vemos es un esquemita de unos dispositivos esclavos que a través de una topología de malla se están comunicando hacia el nodo maestro y de ahí, bueno, se está analizando esta información. Ahora, el uso de los módulos NRF24L01 para
crear redes de sensores inalámbricos, pues no es nuevo. En realidad, ya hay otras publicaciones que hacen referencia al uso de este módulo, principalmente por su bajo costo y por su fácil implementación. Algunos casos que nosotros incluimos en nuestro artículo, pues es que se están utilizando para la transmisión de señales de electrocardiogramas, monitoreo sobre sistemas fotovoltaicos, el control de brazos robóticos, también algunos otros sobre la medición de transferencia de energía en sistemas de inducción electromagnética de corta distancia. Ojo aquí con esto de corta distancia, porque es una de las características de estos módulos. También se están utilizando para la adquisición de datos en entornos industriales que, bueno, pues pueden ser riesgosos o peligrosos para los trabajadores. Y también hay unos otros casos reportados del uso de estos modulitos para sistemas de alarmas de incendios, tanto en residencias como en instalaciones industriales. Bueno, se ha reportado también el uso de estos módulos para sistemas de dispositivos que requieren un bajo consumo de energía, sobre todo en aquellos que el suministro de energía lo llevan a cabo a través de baterías recargables. Entonces, digamos, esta es una de las ventajas de adoptar este tipo de tecnología, que prolonga la duración de los dispositivos por su bajo consumo de energía que tienen. Bueno, entonces lo que nosotros proponemos pues es implementar este modulito, el NRF24L01, en los torres Andón, que son estas torrecitas, y que se puedan comunicar vía remota a través de las señales de RF hacia un sistema, o sea, un maestro, ¿no? Que recibe, en este caso va a recibir las señales de 6 posibles torres indicadores que hacen la función de esclavos dentro de la red hacia el maestro. El maestro está conectado a su vez hacia una computadora. Entonces, la principal contribución de este trabajo pues es que es una alternativa, sobre todo para talleres pequeños y fábricas que estén pensando en integrar estas herramientas de la manufactura esbelta, que les permita pues desplegar de manera remota un tablero que esté monitoreando las condiciones de las máquinas de hasta 6 posibles estaciones de trabajo. Después vamos a ver que este sistema pues es escalable y se puede pensar en crecer el número de dispositivos esclavos y obviamente torres que se pueden estar conectando y que al final de cuentas serían máquinas que se estarían monitoreando. Bueno, con respecto al sistema Andón, pues ya mencioné hace un momento, es una herramienta que nos permite a través de señales de colores, pues indicar el estado de una máquina y generar alertas. Sin embargo, pues un problema que tienen estas torres es que pues deben ser, al ser señales visuales, pues alguien las tiene que ver. Entonces, hay algunas recomendaciones acerca de la instalación de estos dispositivos. Primero, que estén en una parte alta de la máquina, que sea una zona que contraste la luz con el fondo para que pueda ser observada por cualquier persona. Pero sin embargo, pues se da el caso de que se genera una alerta y no hay un operador cercano que la pueda atender. Entonces, en esas situaciones se opta por instalar un tablero que esté a la vista de todos, sobre todo quizás de los departamentos de mantenimiento, para que puedan atender rápidamente estas alarmas que son generadas. Entonces, en este caso, la mejora aquí es que estas señales luminosas, que por cierto están codificadas de acuerdo a una norma, pues se transmitan vía remota hacia otro tablero, en este caso hacia una aplicación, una computadora, y se puede estar observando el comportamiento del estado de esta máquina. Como comentaba en un momento, este sistema Andón está regulado por una norma internacional
que es la que ustedes ven aquí en la presentación, y así a su vez también por una norma europea que nos va a definir las características de las señales de colores, y en algunos casos también se utilizan señales acústicas. Esto de las señales acústicas es para dar mayor énfasis a que sean percibidas por el personal del taller o de la fábrica, ¿no? De manera común, una señal o la activación de una señal en rojo va a significar un paro de emergencia, o que se activa un paro de emergencia, o que el equipo o la máquina presenta alguna falla. Entonces, esta falla, pues aunque no se está indicando cuál es la razón de ella, pero se va a activar por la activación de algún sensor, por ejemplo, que se atasque la máquina a la entrada de la materia prima o a la salida de ella, etc., ¿no? El color ámbar o amarillo nos da una indicación de advertencia. Esto quiere decir que hay una condición, aquí, perdón, está equivocado, es una condición anormal del proceso. Esto también nos está indicando de que hay algún parámetro que está fuera de rango, pero que todavía no es lo suficientemente crítico como para detener el proceso. También nos da indicadores de que la materia prima de ingreso, pues quizás se encuentre en un nivel muy bajo y sea necesario volver a llevar a cabo alguna recarga, o que la máquina está en un proceso de setup o de inicialización. Una señal en color verde pues nos indica que tenemos una operación normal y que la máquina está operando de manera sin ningún problema. Los colores azul y blanco van a ser definidos por el usuario, y la norma dice que se refiere a cualquier estado que no sea, que no corresponda a ninguna de las anteriores, o sea, rojo, ámbar o verde. En este caso, algunos fabricantes nos señalan que, por ejemplo, la activación de un color en azul significa que se está llevando a cabo un mantenimiento en la máquina, o que, por ejemplo, hay un láser activado, o, por ejemplo, una señal en color blanco puede ser una llamada hacia el supervisor o una solicitud de materiales. Y bueno, aquí también se hace la indicación de que la posición de estos colores es importante dentro de la torre. Es decir, el color rojo siempre tiene que estar en la parte superior, porque es la que debe ser atendida de inmediato. Luego debe estar el color ámbar, al último el verde, y bueno, ya estos colores azul y blanco pues son opcionales en algunas torres. Y algo importante que en lo que en algunas empresas pues desafortunadamente no se puede controlar, es que la ubicación de estas torres andón pues tienen que ser observadas desde cualquier punto del taller, y esto requiere que haga contraste con el fondo, como vemos aquí, ¿no? Es decir, si por ejemplo la pared fuera de color rojo y nosotros tenemos nuestra luz de color rojo, pues no se va a poder distinguir fácilmente. La ubicación de los colores en la posición de la torre, pues también tiene que ver, en el caso de que las personas no tengan la capacidad de distinguir el color, pensemos en una persona daltónica, pero sí pueda ver, digamos, que está encendida esa pequeña luz. Entonces, la posición también ya nos da un indicador de ubicar fácilmente cuál es el tipo de problema que se está presentando. Bueno, el módulo MRF24L01 pues es un transceptor fabricado por la empresa Nordic Semiconductor, que va a utilizar un rango de frecuencia de 2.4 a 2525 MHz. Bueno, 2.4 GHz que corresponde a la banda de frecuencia libre, y utiliza un esquema de modulación FSK. Se alimenta con un voltaje de 1.9 a 3.6 volts. Para nuestro caso de aplicación, pues lo estamos alimentando con 3 volts. Y bueno, aquí viene otra de sus características, ¿no? Es su bajo consumo de energía. Consume 15 mA cuando está en modo activo, y cuando no se está utilizando está consumiendo 26 microamperes. El transmisor permite que sea configurado con 3 niveles de potencia: 0 dBm, menos 6 dBm, menos 12 dBm y menos 18 dBm.
También se puede configurar la velocidad o la tasa de transmisión de 250 kilobits por segundo, 1 megabit por segundo o 2 megabits por segundo. Y existen dos tipos de módulos. Tenemos aquí el de la parte de arriba, que tiene la antena integrada al modulito y que tiene un alcance de hasta 30 metros. Sin embargo, también podemos encontrar módulos que incluyen un amplificador y con ellos podemos alcanzar hasta pues, prácticamente 1 kilómetro de alcance. Para el caso del proyecto, nosotros estamos utilizando el primer módulo. En el supuesto de que, bueno, pues para talleres pequeños, pues una distancia de 30 metros pues ya es suficiente. Otra característica es que estos módulos se recomienda que trabajen con línea de vista. Bueno, nuestro modulito lo conectamos mediante el protocolo SPI, hacia unas tarjetitas Arduino. Y bueno, a través de ellas se están programando y se están configurando los módulos. Una característica importante es que la torre Andon, que es la que nos va a estar generando las alarmas, no debe ser posible enviar dos señales de manera simultánea, ¿no? Es decir, por eso aquí en el esquemita lo ven como si fuera una especie de interruptor o de switch. Aunque el modulito quizás nos permitiría mandar dos señales simultáneas, nosotros debemos de hacer el arreglo de tal manera que solamente una de las señales sea la que se active. En el caso del transmisor, bueno, se utilizó una batería recargable de 9 volts de 500 miliamperes, bueno, para darle la configuración de que pueda, de que no requiera una alimentación fija. Esto de que no sea posible enviar dos señales de color de manera simultánea, bueno, pues va en el sentido común de que no podemos enviar una señal de paro de emergencia y al mismo tiempo estar enviando una señal de que la operación se está llevando con normalidad. O sea, eso no puede ocurrir a menos que exista alguna falla dentro de este sistema, no propiamente de la máquina. Bueno, y estos son los códigos que nosotros implementamos para llevar a cabo la implementación de este sistemita. En realidad, estos códigos son muy sencillos. Lo que hace el transmisor, que es el circuito que les mostré aquí, es que cuando recibe una señal a través de la activación de algún pin, en este caso, la activación se está llevando a través de los pines 3, 4, 5, 6 y 7 de la tarjetita. En ese momento se manda una señal. Las señales fueron configuradas con esta cadena de caracteres. TW1CR, por ejemplo, significa que la torre 1 fue activada con un código de color en rojo. Y, por ejemplo, el código TW1CB significa que la torre 1 fue activada con un código de color blanco. Y lo mismo, por ejemplo, con TW1CZ significa que se activó un código de color azul, o TW1CA que fue activado el código ámbar, y TW1 que fue activado el código de color verde. Esto, pues, obviamente se envía a través de nuestro modulito. Primero, en la función setup hay que configurar el módulo, y después simplemente, dependiendo de cuál de los señales se activó, pues se escribe directamente en el módulo de radio el código de cadena de caracteres que queremos transmitir, ¿no? Bueno, aquí también el envío de las señales que no permite que se envíen dos señales de manera simultánea, pues se logra a través de código, a través de estas instrucciones if-else. Respecto a la parte del setup, de la configuración del módulo, es importante señalar que tanto las características de configuración del transmisor como del receptor tienen que ser las mismas. En lo que se refiere, por ejemplo, a la tasa de transmisión, que en este caso, en este ejemplo, de hecho, se está trabajando con 2 megabits por segundo. El payload, es decir, el tamaño de la carga útil de datos, que en este caso fueron de 6 bytes. Esta carga útil de datos tiene que ver
con la longitud de la cadena de caracteres. Es decir, si nosotros aumentamos la cantidad de cadena de caracteres que queremos mandar en el mensaje, es necesario incrementar el payload del módulo. En este caso, en algunas pruebas que nos hicimos, hasta 32 bits en el payload. Luego también hay que establecer el canal de comunicación. En este caso lo configuramos con pipe 2, tanto el transmisor como el receptor deben de coincidir. Si no coinciden, pues bueno, no se van a comunicar. En el caso del arreglo que nosotros proponemos es que debe haber un maestro esclavo, debe haber un dispositivo maestro y que tenga conectados 6 esclavos. Entonces, cada uno de los esclavos se va a conectar al maestro a través de diferentes pipes. Obviamente, lo que va a hacer el código del maestro es estar monitoreando, abriendo y cerrando el canal de cada uno de esos pipes para acceder a los datos que le están mandando cada uno de estos esclavos. Para alguna de las pruebas que vamos a reportar a continuación, fue necesario desactivar algunos sistemas de autochequeo de bits. Esto lo estamos haciendo aquí a través de esta función de setAutoAcknowledge, al darle la señal de false. Es que no queremos que haga una revisión del bit acknowledge. Entonces queremos que reciba los datos aunque estos estén incorrectos, ¿no? Esto en el caso de que queremos saber si tenemos fallas o problemas en la comunicación. Bueno, a través de las funciones de cómo se configuran los radios como transmisor o como receptor, lo hacemos a través de estas instrucciones. A través de una instrucción Stop Listening, el módulo se configura como transmisor, o a través de una instrucción como Start Listening, lo estamos configurando como receptor. En este caso, cada uno de los módulos de radiofrecuencia que están conectados a las torres Andon y que hacen la función de nodos esclavos, están configurados como transmisores. Y el único que está configurado como receptor es el módulo RF que está conectado a la computadora. Ahora, cuando el módulo R de recepción recibe el dato a través del módulo de RF, lo que hace es que lo compara contra el código que está recibiendo. Entonces, si la cadena de caracteres recibido coincide con el mismo código que tiene configurado el receptor, entonces nosotros ya podemos confirmar ese dato imprimiendo, en este caso enviándolo a través del puerto serial, el mismo código para poder desplegarlo en la computadora y estar monitoreando en tiempo real cuál es la señal que se está recibiendo. Bueno, entonces cuando el módulo receptor lleva a cabo esa comparación de los códigos, que son estos, TW1CR y TW1CA y así sucesivamente, eso se está escribiendo en el puerto serial que está conectado a la computadora y a través de un programita muy sencillo que se hizo en este caso con Processing, se despliega una ventanita, una interfaz que es esta, y aquí se está actualizando cuál es el código de color que se está activando. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo la torre 1 nos manda, digamos, este código, el TW1CB, y este coincide con el código que tiene el receptor, entonces se escribe este código en el puerto serial y lo que hace esta pequeña interfaz es que no se enciende en el monitor este recuadro que replica la configuración de la torre. Entonces, obviamente este tablero pues, puede estar en una computadora o en una pantalla, digamos en el almacén de mantenimiento, y desde ahí el personal lo puede estar observando. Cada una de estas actualizaciones pues se puede estar llevando a cabo de manera en tiempo real, ¿no? Lo único que cambia en el código, por cierto, quiero hacer una pequeña comentario. Este código que les mostré solamente corresponde para la torre 1, por eso ven ustedes que dice aquí TW1, significa torre 1. Si nosotros lo proponemos para 6 torres, lo único que cambia
es ir aumentando, digamos, el identificador como TW2, TW3, etcétera, en este caso, hasta 6 posibles torres. ¿Por qué 6? Bueno, pues esto tiene que ver con las características que tiene el módulo NRF24L01, que nos permite conectar 6 esclavos hacia un nodo maestro. Sin embargo, es posible extender la cantidad de nodos esclavos adoptando una topología de R. Esto también está reportado en algunos otros trabajos. Bueno, finalmente, cuando se llevaron a cabo las pruebas de estos sistemas, pues lo tenemos para distancias que van de 2 a 16 metros, dentro del rango de, digamos, de un taller pequeño, y dentro del rango de la distancia máxima de transmisión, que si recuerdan es de 30 metros. ¿Y cómo se hicieron las pruebas? Bueno, lo que se hizo es que el transmisor enviaba 100 paquetes de datos y lo comparábamos contra la cantidad de paquetes que se recibieron de manera exitosa. Esto se conoce como el parámetro PRR. Entonces, si el parámetro PRR es igual a 1, esto quiere decir que de los 100 paquetes que nosotros mandamos, se recibieron el 100% de manera exitosa. Ahora, para que nosotros pudiéramos llevar a cabo estas pruebas, se tuvo que deshabilitar en los módulos la configuración de Acknowledge, es decir, para poder recibir las posibles fallas por presencia de ruido, interferencia en los módulos, ¿no? Para estas pruebas se utilizó el módulo de baja potencia, en este caso de menos 18 dBm, con el propósito, bueno, pues de reducir el consumo de energía. Recuerden ustedes que el módulo transmisor estaba alimentado por una batería recargable. Y bueno, también para poder explorar cuáles eran los límites de alcance de este módulo. Lo que observamos es que para potencias bajas de menos 18, menos 12 dBm, que son las potencias más bajas, los módulos requieren línea de vista. Sin embargo, para potencias de 0 dBm y 6 dBm, menos 6 dBm, es posible que las señales se reciban aún con la presencia de algún obstáculo, es decir, no requieren línea de vista. Entonces, aquí en esta grafiquita, lo que nosotros estamos mostrando, bueno, pues cada una de ellas refiere a distancias y al parámetro PRR que se recibió. Entonces, pueden ustedes darse cuenta que, pues obviamente, entre menor sea la distancia entre el transmisor y el receptor, pues hay mejores parámetros en el parámetro, en la métrica PRR para, bueno, en este caso, para las pruebas de menos 12 y menos 18 dBm. Cuando fuimos aumentando la distancia, pues obviamente se va desmejorando el parámetro PRR, por eso vemos que están las gráficas un poquito más, caen un poco más los parámetros. Ya aquí tenemos valores de PRR inferiores de 0.01, quiere decir que muchas de las transmisiones que se hicieron pues no fueron exitosas, pero vean ustedes que se están trabajando con las potencias más bajas, ¿no? De menos 18 dBm, ¿no? Por eso es que se hizo esas pruebas. Es decir, si nosotros usamos, por ejemplo, aquí en esta otra gráfica, es la distancia máxima que probamos, con una potencia, pues, menos 6 dBm, no estamos, si fijan esta gráfica, no estamos reportando resultados con 0 dBm, porque es la potencia máxima del módulo, en este caso 1 miliwatt de potencia, pero fíjense que tenemos buenos resultados, es decir, el valor de PRR pues está cercano al 0.9%, 90% de éxito en la transmisión de paquetes. Ahora, aquí recuerden que hay una pequeña aclaración, es decir, si nosotros configuramos el módulo con las potencias de transmisión más bajas, como 12 y menos 18 dBm, recuerden que el consumo de energía del módulo es menor y por lo tanto podemos inferir que la batería recargable pues, va a durar más tiempo, ¿no? Si nosotros nos vamos a configurar el módulo con potencias de transmisión más grandes, como 0 dBm o menos 6 dBm, pues obviamente van a consumir más energía y la batería pues se va a descargar más rápidamente.
Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, pues primero que se logró una transmisión exitosa en los mensajes dentro de los límites de alcance de este módulo, que recuerden ustedes es de 30 metros, más o menos un tamaño apropiado para un área dentro de un taller. Pero es posible elevar la tasa de paquetes recibidos, pues también elevando la potencia del transmisor, obviamente a costa de un mayor consumo de energía. O en su defecto, pues elevar la capacidad de miliampere por hora que puede tener nuestra batería. También, pues, es posible escalar el funcionamiento del prototipo para trabajar a mayores distancias, adoptando el módulo que tiene el amplificador, pues, si es necesario incrementar las distancias de transmisión. Aunque, obviamente, otra vez, hay que tomar en cuenta que esto va a implicar un mayor consumo de energía y la consecuencia, reducción en la duración de la batería, ¿no? Bueno, el prototipo que presentamos pues replica en tiempo real el comportamiento de la torre Andón que vieron hace un momento en la fotografía dentro de la pantalla o de la interfaz gráfica que mostramos, que se está mostrando en la computadora. Y para este trabajo pues solamente se proponen 6 torres indicadoras, es decir, un arreglo de un maestro con 6 dispositivos esclavos a través de una topología de arco. Sin embargo, como mencionamos hace un momento, pues es posible escalar esta topología. Como posible trabajo futuro, vemos que es posible aumentar la codificación de mensajes, es decir, que no solamente nos dé una indicación de qué señal de alarma se activó, sino también agregarle quizás un carácter más a esa cadena de caracteres que nos indique cuál es la razón, por ejemplo, de la activación de un paro de emergencia o de una señal de alarma. Es decir, en una máquina podemos suponer que el paro de emergencia se puede deber a 3 posibles razones. Entonces, esas 3 posibles razones se pueden estar enviando vía remota, agregando un pequeño carácter más a ese código. Y bueno, pues eso obviamente le da más información al área de mantenimiento. Como mencionamos aquí, ¿no? Es decir, si la activación en rojo es debido a la activación de un paro de emergencia por una activación manual, por una falla del motor o digamos porque se atascó alguna parte mecánica de la máquina o del dispositivo que estamos monitoreando. Bueno, pues finalmente agradecer parcialmente a la Unidad Académica Zapopan por la realización de este trabajo. Y bueno, pues aquí están las referencias de este artículo. Y bueno, pues estoy a su disposición para aclarar las dudas que tengan con respecto a este trabajo que presentamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, maestro Ted. Compañeros, ¿alguna pregunta para el maestro? Pueden escribirla también. Maestro Manuel Briones, adelante. Gracias. Nada más tengo unas dudas que me surgieron. Cuando ustedes están monitoreando la torre, ¿el transmisor está enviando señales en todo momento o envía solo cuando se percibe un cambio de estado en la máquina? Y la otra pregunta es, ¿midieron el tiempo de vida de la batería, digamos, antes de que se descargara, o hay alguna forma de indicarle a la persona que está al pendiente que se está descargando y que es necesario recargarla o algo por el estilo? Trae el micrófono cerrado, maestro Serral. Ok, perdón. Sí, déjame volver a presentar. Aquí mi parte de la pantalla. Bueno,
Respecto a la primera pregunta de que si el módulo siempre está transmitiendo, la respuesta es sí. En estas pruebas que hicimos, la torre Andon siempre tiene que estar estar indicando cuál es la operación de la máquina, es decir, no puede permanecer, no puede estar apagada. Siempre tiene que estar indicando cuál es el estado en el cual se encuentra la máquina. Es de esperar que si todo marcha bien, la señal que siempre debe estar activada, pues debería de ser la señal de activación en color verde, ¿no? Es decir, indicando que todo marcha de manera normal, ¿no? Entonces, sí, la operación normal es que siempre se esté monitoreando de manera constante cuál es el estado operativo de la máquina y que pues obviamente se esté transmitiendo. Ahora, cuando hay un cambio en algún estado o condición de la máquina, pues obviamente el transmisor tiene que reaccionar a ese cambio y estarlo enviando. Lo que se tiene que cumplir, y eso lo indiqué hace un momento, es que no se pueden estar enviando dos estados del mismo código de manera simultánea, es decir, eso no se debe de llevar a cabo. Entonces, eso espero que responda a la primera pregunta. La segunda pregunta, que si nosotros monitoreamos el estado de la batería como para generar una alarma adicional de que le diga al operador de que se va a agotar la carga útil de la batería, no llevamos a cabo esa aplicación. Sí es posible hacerlo y sí es posible, digamos, utilizar el mismo módulo RF como para enviar una señal de alerta acerca de que la carga de la batería está a punto de agotarse. Hay que tomar en cuenta que la carga de esta batería no es, o el tiempo de duración de la carga de la batería no es constante, es decir, depende de si el módulo está transmitiendo de manera constante, depende cuál es la potencia con la cual se está configurando el transmisor. Recuerden ustedes que este módulo se puede configurar con 4 potencias diferentes, entonces obviamente esas potencias pues afectan el tiempo de duración de carga de la batería, ¿no? Y digamos que sí, puede ser un trabajo como trabajo futuro, el integrarle algún modulito de estar revisando cuál es la carga de la batería y generar una alerta adicional digamos, a este tablero, ¿no? Que, digamos, por aquí agregarle algún indicador de que la batería se está descargando. Ahora, cabe mencionar que estos módulos de RF que aquí nos probamos, pues pueden usar una batería recargable como puede ser que no, es decir, pueden estar conectados también a una alimentación fija. Entonces, pues ahí no sería, digamos, necesario llevar a cabo esa operación. Ok, muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Felipe Vega, por ahí había levantado la mano hace un ratillo, no sé si quiera hacer alguna pregunta. Doctor Briones, nuevamente. Sí, digo, si nadie tiene más dudas, yo sí tengo dudas. Adelante, adelante. El costo ¿hicieron algún costo del módulo, el transmisor y el receptor para ver más o menos cuánto le saldría a una pequeña empresa, un taller, digamos que, no sé, que tenga 2, 3 máquinas, 5 máquinas que puedan estar utilizando? Bueno, esta propuesta, como bien el título dice que es de bajo costo, ¿no? Entonces, cada uno de estos modulitos que nosotros utilizamos tiene un costo de alrededor de 100, 120, 150 pesos. Si a eso le sumamos, por ejemplo, digamos, la tarjeta que vamos a utilizar, que eso puede variar, pues supongamos que
Por cada uno de los nodos estaríamos hablando máximo 500 pesos. Y si tenemos 6 módulos, pues estaríamos hablando de un costo aproximado como de unos 3,000 pesos, ¿no? Ahora, esto es mucho más barato que, por ejemplo, utilizar algunos módulos Zigbee. Para darnos una referencia, el módulo Zigbee anda costando, un solo módulo nos anda costando alrededor como de 500, 600 pesos, depende de dónde se consiga. Entonces, si lo comparamos contra estos módulos, pues es mucha la diferencia. Es decir, únicamente los 6 módulos que integrarían esta red estaría costando alrededor de 3,400 pesos, ¿no? Y sin incluir algunas otras tarjetas adicionales para su implementación. Obviamente estos costos pues excluyen, por ejemplo, pues la computadora, ¿no? Y el uso de las torres Andon. Estamos suponiendo que las torres Andon, aunque son sistemas pues muy sencillos, no son baratas, tienen un costo no menor a 1,000 pesos cada una de ellas. Bueno, pues obviamente son equipos industriales y pues están dentro de un precio razonable, ¿no? Sin embargo, pues podemos todavía encontrar algunas torres Andon un poquito más económicas. Y la idea sobre todo pues es que este modulito se puede integrar pues a lo que la fábrica o el taller ya tenga, que digamos, estamos suponiendo que ya tiene algunas torres Andon y lo único que se tiene que hacer pues es adaptar estos modulitos, como creo que lo mostré aquí en una de las pantallas, en una de las imágenes. Es decir, simplemente es una adaptación. Es decir, aquí se puede ver que tenemos nuestra torre Andon y aquí abajito está nuestra cajita donde están los circuitos. No se ve el transmisor, pero el transmisor, bueno, estaría en otra ubicación y se está reproduciendo pues, en tiempo real lo que se está recibiendo. Ok, muchas gracias. Pues a mí me parece bastante interesante y sobre todo pues la posibilidad, ¿no? Como mencionas, de que es de bajo costo, de implementarlo en empresas muy, muy pequeñitas que están empezando y que no están cumpliendo con ciertas normas. El ofrecerles este tipo de productos yo creo que los haría más competitivos en el sentido de que empezarían a regular todos los procesos. Hemos visto, al menos en las presentaciones que se han hecho durante el simposio, que hay empresas pues que no tienen control sobre muchos de los desperdicios, de los procesos, de la materia prima y sobre todo cuidado de las normas, ¿no? De eficientar el tiempo, los procesos y todo. Entonces yo creo que esto también beneficiaría mucho y se me hace una muy, muy buena opción para este tipo de empresas. Entonces yo creo que por ahí, si tienen contactos con algún taller, algo por el estilo, pues ver sus opiniones y quizás pudieran llegar a obtener alguna mejora que ellos les podrían proporcionar y hacer más atractivo aún esta propuesta. Ok, gracias, lo tomamos en cuenta. Muy bien, pues ya estamos sobre tiempo. Agradecemos al maestro Ted por su presentación, un excelente trabajo que esperamos rinda frutos más adelante, pues obviamente en beneficio de la sociedad. Voy a cambiar la grabación en un momento. Bueno, no me da este margen, me sigue apareciendo como grabando. Entonces, vamos a pasar a la segunda conferencia del día.